El Arca de la Alianza fue uno de los objetos más temidos y respetados de toda la historia bíblica. No era un símbolo, no era decorativa, y no era un mito. Según los textos antiguos, era un objeto real, construido bajo instrucciones exactas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Dios ordenó que el arca fuera hecha de madera de acacia y recubierta completamente de oro puro, por dentro y por fuera. Tenía unas medidas específicas, y sobre su tapa se colocaban 2 querubines de oro, frente a frente, con las alas extendidas. Dentro del arca se guardaron las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Más tarde también se colocó una vasija con maná y la vara de Aarón que floreció. Pero lo más inquietante no era su contenido físico. La Biblia afirma que la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca, entre los querubines. Por esa razón, nadie podía tocarla. Nadie podía mirarla directamente. Solo ciertos sacerdotes podían acercarse, y únicamente bajo rituales estrictos. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, el arca iba siempre al frente. No era cargada por cualquiera. Solo los levitas, usando varas especiales, sin tocarla con las manos. Durante ese tiempo comenzaron a ocurrir hechos inexplicables. Cuando el arca se movía, el pueblo avanzaba. Cuando se detenía, el campamento descansaba. Era como si guiara cada paso del viaje. Uno de los momentos más impresionantes ocurrió cuando Israel llegó al río Jordán. Era tiempo de lluvias, el río estaba crecido y no había forma de cruzar. Los sacerdotes cargaron el arca y caminaron hacia el agua. En el instante en que sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron. El río se abrió y el pueblo cruzó en seco. No fue un truco. No fue casualidad. Fue el arca la que marcó el momento exacto. Más adelante, durante la conquista de Jericó, ocurrió otro evento extraño. Dios ordenó rodear la ciudad durante 7 días, llevando el arca al frente. El 7º día, después de dar 7 vueltas, el pueblo gritó. Y las murallas de Jericó colapsaron. No hubo catapultas. No hubo armas. Solo el arca, el sonido y la obediencia. Pero el respeto por el arca no siempre fue mantenido. En una batalla contra los filisteos, los israelitas decidieron llevar el arca al campo de guerra sin consultar a Dios. Creyeron que el arca funcionaría como un amuleto. Fue un error fatal. Israel fue derrotado. Miles murieron. Y el arca fue capturada por los filisteos. Los filisteos celebraron su victoria. Pensaron que habían vencido al Dios de Israel. Llevaron el arca al templo de su dios Dagón y la colocaron allí como trofeo. Pero a la mañana siguiente, la estatua de Dagón apareció caída frente al arca. La levantaron. Al día siguiente, Dagón volvió a caer, esta vez con la cabeza y las manos rotas. Y no fue lo único que ocurrió. En las ciudades donde llevaban el arca, comenzaron a aparecer enfermedades. Tumores dolorosos. Plagas de ratones. Caos total. El pánico se extendió rápidamente. Los filisteos comprendieron que el arca no era un objeto común. Era peligrosa. Decidieron devolverla. La colocaron en un carro nuevo, tirado por vacas, sin conductor, esperando que se alejara sola. Y así ocurrió. El arca regresó a territorio israelita. Pero el peligro no había terminado. Cuando llegó a la ciudad de Bet-Semes, algunos hombres cometieron un grave error. Decidieron mirar dentro del arca. La Biblia relata que muchos murieron en ese instante. El miedo se apoderó del pueblo. Comprendieron que incluso la curiosidad podía ser mortal. Tiempo después, el rey David decidió trasladar el arca a Jerusalén. Durante el camino, el carro tropezó y el arca estuvo a punto de caer.
Un hombre llamado Usa extendió la mano para sostenerla. Solo la tocó y murió inmediatamente. David quedó profundamente impactado. Se llenó de temor. Suspendió el traslado y dejó el arca en casa de un hombre llamado Obed-edom. Durante 3 meses, la casa de Obed-edom fue bendecida de manera extraordinaria. Todo prosperaba. David comprendió que el problema no era el arca, sino la falta de respeto hacia ella. Finalmente, el arca fue llevada correctamente a Jerusalén y colocada en el templo construido por el rey Salomón. Allí permaneció durante generaciones, hasta que un día, simplemente desapareció. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el año 586 a.C., el arca ya no estaba en el templo. No fue mencionada entre los objetos robados. No hay registros de su destrucción. Había desaparecido antes. Desde entonces, su paradero es uno de los mayores misterios de la historia. Algunos creen que fue escondida por sacerdotes antes de la invasión. Otros dicen que fue llevada a Etiopía, donde una iglesia afirma custodiarla hasta hoy, aunque nadie puede verla. La Biblia guarda silencio. Solo en el libro del Apocalipsis se hace una última mención simbólica del arca, asociada al final de los tiempos. ¿Fue destruida? ¿Está oculta? ¿O será revelada nuevamente? Lo único que queda claro es esto. Según la Biblia, el arca de la alianza fue real. No era un símbolo vacío. No era una leyenda. Era un objeto sagrado, poderoso y extremadamente peligroso. Y su desaparición sigue siendo, hasta hoy, uno de los mayores enigmas de la historia humana.